Distinguidos asistentes a esta conferencia especializada, el Centro de Estudios Constitucionales les da la más cordial bienvenida. Una vez más, reunidos, como siempre, desde el Centro de Estudios Constitucionales para otra jornada académico-constitucional. El tema de hoy es 50 años de reformas políticas en América Latina. Tenemos la presencia del distinguido expositor Rafael Rodríguez Campos, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla en La Mancha, Toledo, España, especialista en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla de La Mancha, Toledo, España. Posgrado y estudio de maestría en Ciencia Política y Gobierno por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de Derecho Electoral, Ciencia Política e Historia de las Ideas Políticas en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres entre los años 2015 al 2019. Profesor del curso Constitución y Ciencia Política en la Escuela Profesional de Comunicaciones de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad San Martín de Porres entre los años 2020-2021. Es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, asesor constitucional y electoral del Gabinete de Asesores de la Jefatura Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido por las siglas de RENIEC. Es secretario general titular de RENIEC en el año 2019. Es asesor en temas de Derecho y Ciencia Política de la Gerencia de Política Migratoria de la Superintendencia Nacional de Migraciones entre los años 2019 y 2020. Asesor principal de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República en el año 2020 y asesor principal en la segunda vicepresidencia del Congreso de la República, el año 2021, este año, y vocal del Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, conocido por las siglas SERVIR, entre los años 2021 al 2024. Distinguidos asistentes, tengo el privilegio y honor de presentar en esta conferencia especializada 50 años de reformas políticas en América Latina a don Rafael Rodríguez Campos. Doctor, adelante, bienvenido. Muchas gracias y muy amables por la invitación. Previamente al inicio de esta exposición, que no es más que un compartir de ideas apuntaladas a partir del estudio de 4 investigaciones de las cuales voy a dar cuenta, permítanme agradecerle de manera particular al Centro de Estudios Constitucionales de nuestro Tribunal Constitucional, en la persona del maestro Ernesto Blume, y a partir de ello pedirles a ustedes también que le hagan extensivo mi saludo a la presidenta del Tribunal Constitucional y a todos los distinguidos magistrados que forman parte del Pleno. Del mismo modo, y de manera muy particular, muy personal, permítanme decirles que es para mí un honor poder formar parte de este espacio y compartir estas anotaciones sobre un tema tan importante y de tremenda actualidad, diría yo, tomando en consideración la coyuntura política actual, en el ámbito académico, que para quienes estamos inmersos en el campo del derecho constitucional y la ciencia política es, sin lugar a dudas, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional Peruano. Nota a pie de página, debo decir que por la institución siento el más profundo agradecimiento y gratitud, ya que en su momento tuve la suerte de formar parte de la misma como cesigrista y practicante, años que llevo en el recuerdo más profundo de mi memoria y corazón. Bueno, dicho ello, permítanme en todo caso dar inicio a mi presentación. ¿Les parece? ¿Estamos bien? Entiendo que el silencio es un sí. Correcto, doctor. Muy bien, don Gallo. He creído pertinente para esta jornada presentar una exposición
dividida en 6 ejes temáticos, ¿ok? Pero previamente permítanme plantear un acercamiento metodológico. Ya sea por formación o de formación académica, tuve la suerte o desventura, dependiendo de cómo lo vean, de formarme en el campo del derecho constitucional y la ciencia política. En esta presentación, lo que ustedes van a poder apreciar es básicamente el resultado de una reflexión que combina ambos enfoques, el del derecho constitucional y la ciencia política, pero que toma como herramienta metodológica lo que nosotros denominamos, tanto en el derecho constitucional como en la ciencia política, el método comparativo. El método comparativo. Le vamos a dar una mirada general a América Latina y específicamente a 50 años de reforma política en América Latina. Previamente, permítanme una precisión que espero ustedes alojen en su memoria. Vamos a hablar de reforma política en términos generales, entendiendo reformas que se pudieron dar en el sistema de gobierno, en el sistema electoral o en el sistema de partidos. Pues como ustedes bien lo saben, mejor que yo seguramente, cuando uno habla de sistema político, tiene que hacer referencia a estos tres subsistemas, el sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema de gobierno. El primer eje temático ha sido, lo he denominado, la reforma política en América Latina en perspectiva comparada. Voy a marcar algunas líneas generales, algunos derroteros que nos acerquen al comportamiento de América Latina en materia de reforma. Como segundo eje, voy a compartir con ustedes ideas fuerza en torno a la reforma política en América Latina, presupuestos, si se quiere, sobre los cuales se ha construido la historia de la reforma política en América Latina. En el punto 3 vamos a resolver preguntas claves sobre la reforma política en América Latina. Esas preguntas que se suelen hacer en cualquier proyecto de investigación sobre la materia. En el punto 4 vamos a tener conclusiones sobre la reforma política en América Latina. Y en el punto 5 y el punto 6, diría yo, va a ser un poco ya parte de la cosecha personal. Voy a marcar algunos tips para una reforma política exitosa en América Latina, tomando como referencia la producción académica, biográfica, de autores como Dieter Nolen, como Roberto Gargarella, como Zeborski, como Flavia Freidenberg, entre otros. Y voy a rematar con un punto 6 al que le he denominado 2 reflexiones finales sobre la reforma política en América Latina. Entonces, iniciemos esta reflexión. Yo quiero ser muy honesto desde el punto de vista académico con ustedes y por eso es que presento esta primera lámina. Esta exposición se construye a partir de 4 investigaciones, que desde mi punto de vista son las 4 investigaciones más importantes que se han hecho sobre reforma política en América Latina. Tenemos la investigación que en su momento fue elaborada y publicada por la Organización de Estados Americanos, denominada Reformas Políticas en América Latina, Tendencias y Casos. Tenemos la investigación llevada adelante por Flavia Freidenberg, politóloga argentina, y Tomás Dosek, politólogo de República Checa, especialista en América Latina, denominada Reformas Electorales en América Latina, 1978 y 2015. Tenemos también la tercera investigación, que es la de Flavia Freidenberg, nuevamente, la argentina Freidenberg, con Cristian Uribe Mendoza, politólogo mexicano, brillante politólogo de la UNAM, denominado Las Reformas Políticas en América Latina 2015 y 2018. Y finalmente, una investigación que a mí me parece particularmente interesante, no solamente por el rigor con el que Camilo Saavedra, mexicano, trabajó, sino por la forma en que Camilo tuvo la generosidad de compartirla y exponerla en el último Congreso Internacional de Representación Política que la UNAM organizó el año pasado y del que tuve la suerte y el honor de formar parte. Fuimos 3 peruanos los que representamos al país en este evento, el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, la doctora Milagros Campos y quien habla. Permítanme un segundo. Muy bien.
Partamos por lo siguiente, partamos por lo siguiente. América Latina es la región del mundo que más reformas políticas electorales ha realizado en las últimas 4 décadas, en las últimas 5 décadas en general. A diferencia de otras regiones en donde las élites, y lo planteo en el PPT, han sido muy conservadoras y resistentes al cambio, los países latinoamericanos han impulsado al menos, ojo, subrayenlo, al menos 300 reformas en sus sistemas políticos electorales entre 1978 y el año 2020. Una segunda idea fuerza, una segunda aproximación es la que marco a continuación, ¿no? Además, los más de 80 nuevos cambios o 80 nuevas reformas realizadas entre los años 2015 y 2020 se han focalizado principalmente en corregir los efectos no esperados de las reformas electorales previas y en algunos casos en ampliar derechos de sectores subrepresentados. ¿Qué quiere decir esta segunda? Básicamente lo que hemos hecho entre el 2015 y 2020 es corregir los errores en los cuales incurrimos al momento de sacar adelante reformas políticas entre 1978 y el año 2015. Hemos reformado lo que en su momento reformamos mal. Entonces, en términos generales, uno podría decir también que todos o la mayoría de los procesos de reforma política en América Latina han sido impulsados siempre de espaldas a la ciudadanía. Básicamente han sido las élites partidarias las que han impulsado los procesos de reforma con una baja participación de la ciudadanía y con una escasa deliberación pública. Que los temas de las reformas de los últimos 5 años en toda la región, como ya lo adelanté, son muy similares a los temas que fueron parte de las reformas políticas entre el año 1978 y el año 2015. Lo que podría considerarse, y lo marco también en el PowerPoint, como reformas de continuidad, y algunas han sido consideradas como contrarreformas. Que los ritmos de la reforma política en América Latina mantienen a los países como fueron clasificados en las investigaciones de las cuales he dado cuenta. Es decir, tenemos a países hiperreformistas, a los campeones de las reformas. Y ojo, en ese selecto club de los campeones de la reforma aparece el Perú. México, Perú y Ecuador son los sistemas hiperactivos o más reformistas, agregándose a ese selecto grupo del reformismo hiperactivo la República Dominicana en el periodo 2015 y en el periodo 2018. Otra línea que podemos advertir si uno establece una comparación entre estas investigaciones y otras más es que la actual agenda reformista en América Latina carece de propuestas innovadoras que permitan vislumbrar nuevos caminos para el fortalecimiento de la democracia. Nuevamente, ¿qué estamos haciendo en los últimos 5 años en América Latina? Reformar sobre lo que ya habíamos reformado, corregir los errores que en su momento, incurrimos. Cuarta idea fuerza, cuarta aproximación. El estudio de los casos, las investigaciones que se han realizado en torno a la reforma política en América Latina permiten dar cuenta de cómo diferentes niveles de reformismo se encuentran más relacionados con intereses de corto plazo de los actores políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad muchas veces se usa a la reforma política como un pretexto para resolver problemas de coyuntura, ¿no? Para resolver problemas de coyuntura. Algo que está muy presente, diría yo, en la agenda ya de los países latinoamericanos, pero sobre todo en la agenda de los países sudamericanos. No es no es algo extraño que en procesos electorales, ya sea en el Perú, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, siempre en el marco de un proceso electoral se hable de reformas políticas, de reformas al sistema político como una manera de resolver problemas. Problemas que, como veremos a continuación o más adelante, no necesariamente pasan por una solución normativa o institucional. Y una quinta idea en torno a este mapeo general sobre las reformas en América Latina es la siguiente. Las investigaciones
los hallazgos obtenidos en las investigaciones abonan la hipótesis de que las dirigencias partidarias, los partidos, las cúpulas partidarias, son muy proclives a cambiar las reglas del juego electoral, del juego político, del sistema de partidos, y no necesariamente a cumplirlas. Las reformas políticas en América Latina, si bien es cierto, nacen a partir del consenso, tienen una seria debilidad. Ese consenso que en su momento se alcanzó para aprobar una determinada reforma suele diluirse muy rápidamente en el tiempo. Y las cúpulas partidarias, que han sido las que siempre han impulsado las reformas, dependiendo de cuáles son los intereses en juego, deciden cambiarlas de manera abrupta. Hay poco compromiso, entonces, diría yo, con las reformas que en un momento determinado las cúpulas partidarias deciden aprobar. Paso ahora a compartir con ustedes 7 preguntas claves, 7 preguntas claves. Permite, ya. 7 preguntas claves que todos tenemos que hacernos o siempre se hacen los investigadores y los estudiantes de ciencia política o de derecho constitucional comparado cuando se aborda la problemática de la reforma política en América Latina. ¿Cómo se originan y de dónde surgen las reformas electorales o reformas políticas? Ya les he dicho que el término engloba a estos 3 subsistemas. Las explicaciones que se tienen, las explicaciones a las cuales se llega luego de hacer la revisión a las investigaciones antes citadas y otras, son de 2 tipos. Son endógenas y son exógenas. Por un lado, la literatura comparada sostiene que las reformas políticas, las reformas electorales, son respuestas internas, locales, de cada país a una determinada coyuntura o problemática social, económica, cultural o política. Por otro lado, existen quienes sostienen lo contrario, quienes creen que en realidad el proceso de reforma política responde básicamente a una suerte de influencia, de presión internacional que llega a nuestras latitudes e impone una agenda. Este origen sería entonces exógeno. ¿Existe una respuesta única para esta pregunta? No. Yo creo que existen de ambas. Creo que las reformas políticas en América Latina pueden ser entendidas en esta doble lógica. Existen países en los cuales la reforma, sin lugar a dudas, resulta ser la respuesta política de los partidos a un problema de coyuntura. No obstante, existen otro tipo de reformas que están muy relacionadas también a las agendas globales que se van planteando a nivel mundial. Otra pregunta que suele hacerse es la siguiente. ¿Quiénes impulsan las reformas políticas en América Latina? ¿Quiénes impulsan las reformas electorales en América Latina? Las respuestas endógenas tienen a los partidos políticos y a sus dirigentes como actores impulsores de las reformas electorales, de las reformas políticas. Básicamente, el Poder Ejecutivo, que en su momento toma la bandera del reformismo y decide plantear, por ejemplo, una serie de proyectos de reforma constitucional y legal para cambiar el estado de cosas del sistema de partidos, del sistema electoral, del sistema de gobierno. Pero también está el legislativo y también se encuentran, sin lugar a dudas, las dirigencias partidarias, que no necesariamente tienen que tener algún tipo de presencia al interior del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pero dependiendo del peso político que tengan en determinada sociedad, van impulsando, van imponiendo, van cabildeando determinadas reformas. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo en América Latina en el periodo 2015 y 2019, los partidos de gobierno impulsaron la mayoría de procesos de reforma electoral y política en toda la región. En países como Argentina, Colombia, Chile, las reformas fueron promovidas directamente desde el Poder Ejecutivo. Y esto tiene algo de relación con lo que en su momento Carlos Santiago Nino hablaba sobre el hiperpresidencialismo en América Latina. El Poder Ejecutivo en América Latina, hiperpresidencialista, es muy poderoso. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo toma la bandera del reformismo, suele, en no pocos casos, tener mucho éxito en esta tarea. ¿Y cómo lo hacen?
Lo hace directamente a través de iniciativas legislativas o lo hace a través de sus bancadas legislativas, ¿no? Con el objetivo de sacar adelante proyectos de reforma en materia de igualdad de género, democracia interna de los partidos, redefinir el sistema electoral, etcétera. Un caso particular, muy particular, ha sido el peruano. Es un caso sui generis. ¿Por qué? Porque teníamos a un presidente que impulsaba reformas, pero que no contaba con ningún representante en el Parlamento. Era un presidente reformista sin partido en el Parlamento. Entonces, este caso es francamente curioso. No se ha dado en América Latina en 40 años. El Perú, nuevamente, se convierte en un caso particular, en un caso digno de estudio para la ciencia política y para el derecho constitucional comparado. El poder legislativo. El poder legislativo también es otro gran impulsor de reformas políticas. Y eso supone un acuerdo partidario, ¿no? Si nos contextualizamos en el Parlamento que acaba de ser elegido y que se instalará el próximo 27 de julio, podemos llegar a la siguiente conclusión. Las reformas políticas que este Parlamento impulse requieren de un amplio consenso. 10 partidos tendrán representación en nuestro Parlamento. Son 10 partidos que deberán ponerse de acuerdo para impulsar estas reformas. Y acá lo establezco. Las reformas fueron producto de acuerdos entre partidos en el Congreso. El caso más emblemático, Guatemala, ¿no? Los diputados lograron generar consenso para aprobar el voto desde el extranjero, con el fin de que más de 2 millones de connacionales que viven en el exterior puedan elegir presidente y vicepresidente. Ese fue el consenso. Ese fue el consenso. El caso guatemalteco. Y digo que es un caso emblemático porque en realidad esta reforma en Guatemala costó sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Para citar el nombre de esta afamada película de cine independiente chileno. Otros actores, ¿quiénes más han impulsado reformas políticas en América Latina? En algunos países, el Poder Judicial, los medios de comunicación, la ciudadanía por medio de la opinión pública, autoridades electorales, organizaciones regionales, organizaciones internacionales, también han sido impulsores de las reformas en América Latina, las reformas políticas. El profesor Gallagher incluso se refirió al descontento generalizado de la ciudadanía como uno de los motores de cambio. Es decir, la ciudadanía hace suya esa vieja bandera de apaguen las luces, vámonos todos, cambiémoslo todo por el todo. Ese ha sido un gran motor también de cambio y de reformas en América Latina. Eso no quiere decir que la ciudadanía haya participado directamente en el proceso de deliberación de propuestas de reforma política. Lo que quiere decir es que el descontento obligó a que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo plantearan una serie de reformas políticas que posteriormente, como ya lo he señalado, no necesariamente han merecido la participación robusta de la ciudadanía en este proceso. Oiga, pero ¿cuáles son los temas de la reforma en América Latina? Y acá yo voy a hacer uso de dos frases un poco románticas. La reforma electoral, la reforma política en América Latina tiene un corazón clásico y un corazón moderno, ¿no? En estas investigaciones revisadas se precisa lo siguiente. América Latina tuvo un primer momento en el proceso de reforma política. Un momento, si se quiere, clásico. Un momento que va entre 1978 y el año 90, 2000. Un momento en el que básicamente los temas sobre los cuales se discutía eran los siguientes: el principio de representación, la bicameralidad o la unicameralidad, si existe primera vuelta o segunda vuelta, el tamaño de las cámaras, la fórmula para asignar escaños, cifra repartidora, valle electoral, la magnitud de los distritos, si el distrito único o el distrito múltiple. Estos son los temas que suelen considerarse como el corazón clásico de la reforma política, de la reforma electoral. Pero ¿cuáles son ahora los temas de reforma política? ¿Cuáles son los temas que han ocupado la agenda de la reforma política en América Latina? Y yo diría que son básicamente los que he expuesto en esta lámina. Las nuevas dimensiones de la reforma política han obligado a los partidos, a los poderes ejecutivos, a los poderes legislativos, a los organismos electorales a ocuparse de estos nuevos temas. ¿Cómo se seleccionan candidaturas, por ejemplo? ¿No? La gobernanza electoral, es decir, cómo se diseña la administración electoral, el financiamiento de los partidos políticos,
políticos, la introducción de acciones afirmativas, la cuota de género, la paridad, la alternancia, las candidaturas independientes a nivel subnacional y la ampliación de derechos de participación a connacionales residentes fuera del país. La famosa discusión, ¿no? La famosa discusión, si los residentes en el extranjero pueden votar, o peor aún, si los extranjeros residentes en nuestro país pueden sufragar. Esos son los nuevos temas sobre los cuales está girando la reforma política en América Latina. Y acá un poco lo que yo venía adelantándoles. La participación de los ciudadanos en las reformas electorales, en las reformas políticas. Un elemento común que se mantiene presente, lo expongo claramente en el texto, es que los procesos de reforma electoral, de reforma política, continúan haciéndose sin la participación directa de la ciudadanía en la elaboración de los diagnósticos, en la identificación de los problemas y en la manera en que se decide cuál es la reforma que se quiere implementar. En otras palabras, seguimos creyendo que la reforma política tiene que ser la obra de una élite de iluminados, especialistas en derecho constitucional o especialistas en ciencia política, pero la ciudadanía no ha participado, las instituciones intermedias no participan, los sindicatos, los gremios, los movimientos sociales, las comunidades andinas, las comunidades campesinas, los colegios profesionales, las universidades tienen una escasa participación en el proceso de deliberación pública, que da lugar a la creación o a la aprobación de las reformas políticas. Quizás por eso, autores como Seborski también en su momento, hablando de Europa, Gargarella en América Latina, el propio Levitsky en los Estados Unidos, dicen, por esa razón es que las reformas políticas en América Latina carecen de legitimidad social. De los 10 países de la región que han sido analizados en este periodo último de 2015 al 2019, 2020 diría también, ahí cometí un pequeño error. En la mayoría de ellos, las élites partidarias tomaron siempre la decisión del momento de la reforma y de lo que se reforma. Es decir, los partidos políticos fijan de manera absolutamente restrictiva cuándo se reforma y qué se reforma. La excepción fue en su momento Ecuador, que fue el único que le consultó a la ciudadanía sobre su posición frente a la reelección indefinida que había aprobado Correa, ¿no? Que había aprobado Correa. También ocurrió en Perú en el año 2018 para el caso de los congresistas. Y si se quiere, podríamos decir que está ocurriendo en Chile. En Chile. ¿Y por qué? Porque, como ustedes bien saben, se llevó a cabo el referéndum constitucional en Chile para preguntarles si es que quieren cambiar de constitución y si es que quieren que la constitución sea elaborada por una asamblea o por el propio Congreso chileno. La respuesta fue 2 veces sí. Sí queremos una nueva constitución y sí queremos que sea aprobada por una asamblea. Esperemos en todo caso que el proceso de deliberación chileno sea amplio, sea robusto, no tenga limitaciones para que la ciudadanía participe. Pese a todo ello, la movilización ciudadana, y acá también lo expongo porque hay que ser muy honestos académicamente, ha estado presente en el fondo de la discusión reformista, ¿no? Qué duda cabe que el movimiento feminista que aboga por la paridad, la alternancia, por leyes vinculadas, por ejemplo, con la sanción del acoso político de la mujer, ¿no? En el ámbito público, han sido impulsados por el movimiento feminista en América Latina y que tiene como guardián de proa, si se quiere, al movimiento feminista argentino y uruguayo. Chileno también, dicho sea de paso. Oiga, pero si nos la pasamos reformando en América Latina, una pregunta interesante sería, ¿y aprendemos de las reformas de nuestros vecinos? Es decir, cuando queremos impulsar reformas, nos preguntamos, ¿qué le pasó a mi país vecino cuando impulsó esta reforma? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? Una de las evidencias más claras que se arrojan luego de revisar estas 4 investigaciones y otras, es que las élites latinoamericanas y la ciudadanía hacen poco caso a lo que ocurre en otros países de la región. No lo tomamos como referencia. Tenemos una visión, creo yo, muy provinciana, muy local, muy endógena de lo que se quiere hacer con el sistema político. No nos preguntamos, por ejemplo, oye, ¿cómo le fue a Ecuador con el voto preferencial? ¿Cómo le fue al Perú cuando implementó el voto preferencial? Y digo ello porque al parecer, ni El Salvador en 2013, ni Honduras en 2015
tomaron nota de lo perniciosa que había sido esta reforma, la introducción del voto preferencial en el fortalecimiento del sistema de partidos, tanto en Ecuador como en el Perú. Para citar simplemente dos ejemplos de países hermanos situados en Centroamérica. Otra idea, otra suerte de mito urbano que se tiene en torno a al proceso de reforma política es creer que los países en los cuales los partidos son menos institucionalizados reforman más que los países en los cuales los partidos son más institucionalizados, ¿no? Uno podría decir, como en el Perú somos más informales, entonces queremos cambiarlo todo. Como en otro país son más formales, entonces están contentos, están muy de acuerdo con el diseño del sistema político. Y eso no es así. No es así, y este PPT espero que sirva para sacarnos de la mente esa idea errónea. Países con baja institucionalización, como Perú y Ecuador, muestran un alto nivel reformista, sin lugar a dudas. Por otro lado, Uruguay, con partidos políticos institucionalizados, centenarios, ahí está el Partido Colorado, el Partido Nacional, ya hace 35 años el Frente Amplio, que es la convergencia de todas las izquierdas, tienen menores niveles de activismo. Sí, pero México también tiene organizaciones partidarias muy institucionalizadas. 70 años del PRI, por favor, no lo podemos olvidar. El siglo XX tuvo el sello del PRI. Sin embargo, México, aún teniendo un sistema de partidos institucionalizado, es junto al Perú, Ecuador y República Dominicana, uno de los países que más reforma. Entonces, tampoco parecen asociados a los niveles de la calidad de la democracia, ¿no? ¿Por qué? Los casos con pocas reformas, Uruguay por un lado y Paraguay, tienen niveles de desarrollo institucional y calidad de la democracia muy disímiles, muy disímiles. En Uruguay hay una satisfacción con la democracia. Eso no quiere decir que como están satisfechos con la misma, no reformen. En Paraguay no tienen ese nivel de satisfacción y tampoco han movido su sistema político. No necesariamente la satisfacción con la democracia o la insatisfacción hace que tengas reformas políticas. Pregunta 8, llegando al final de este pequeño listado de preguntas que creo todos deberíamos conocer en torno al proceso de reforma política en América Latina. ¿Estamos reformando sobre nuevos temas o continuamos reformando sobre lo mismo? Yo diría que analizando las dos primeras investigaciones y confrontándolas con las dos siguientes, las de los años 2019 y 2020, es posible afirmar lo que a continuación quiero compartir con ustedes. Hay una continuidad en la reforma de la mayoría de los temas. Seguimos reformando, repito, sobre lo mismo. Seguimos utilizando el proceso de reforma para corregir errores del pasado, ¿no? Para corregir errores del pasado. Por ejemplo, tenemos reformas relacionadas con la estructura del voto, que buscan incrementar la capacidad de los electores para decidir sobre las candidaturas. Reformas vinculadas con personalizar la representación, con atacar el monopolio de los partidos en cuanto a la oferta electoral, como ocurrió en su momento en Chile en el año 2015, ¿no? Esta suerte de apuesta que tuvimos en América Latina por los independientes, una fiebre por los independientes. Bueno, creo que haciendo un estudio serio sobre cómo nos fue con los independientes, uno diría que no necesariamente fue la mejor medida, salvo que alguien pueda demostrar lo contrario. ¿Qué más tenemos? ¿Seguimos reformando sobre lo mismo? Sí. ¿Y qué resultados arrojan estas investigaciones? Hay una mayor intervención del Estado, hay una mayor preocupación del Estado para democratizar los procedimientos de selección de candidaturas. Esa ha sido una de las preocupaciones de los últimos 10 años. Al Estado le interesa que existan elecciones internas en los partidos, que exista democracia interna en los partidos, que las cúpulas partidarias ya no manejen ellas únicamente la decisión de definir quién es o no candidato al Parlamento o quién es candidato a la presidencia de la República. Ahí está el caso de República Dominicana en 2018. Aprueban una legislación electoral que
modifica la dinámica del sistema de partidos y del sistema electoral y apuesta por democratizar las elecciones internas en los partidos. Hay una mayor inclusión también de grupos subrepresentados. La preocupación por la participación política de la mujer ha estado presente en los últimos 10 años, 15 años en América Latina, diría yo. Ahí están las leyes vanguardistas de República Dominicana en 2018, Argentina y México en 2017, Costa Rica y Honduras en 2012 y en 2016, Chile y Venezuela en 2015 y por supuesto el Perú en el año 2020 y 2021. Recordarán que ya se aprobó la paridad y la alternancia, ¿no? Y seguramente con la eliminación del voto preferencial, que ya fue aprobado, tendrá como consecuencia que en el Congreso del año 2025, 2026, ¿no? Este Congreso sea el primero en la historia en la cual exista mitad de hombres y mitad de mujeres en el Parlamento. También, otra preocupación que hemos tenido en América Latina en los últimos 5 años, el cambio en el tamaño de la Cámara Legislativa. Se ha vuelto a retomar el tema. ¿Es necesario ampliar el número de congresistas, de parlamentarios? ¿Es necesario pasar de una fórmula unicameral a una bicameral? Es un tema que se ha planteado y ahí están los casos del aumento de la Cámara Legislativa en Colombia 2015 y 2016, como parte también del proceso de paz con FARC, Chile 2015, Guatemala 2016. Hay una preocupación también por la proporcionalidad y la inclusión de fórmulas mucho más participativas en el procedimiento de selección de diputados. Chile 2015 es un ejemplo. Y, como ya lo había señalado, hay una preocupación también por garantizar el derecho al sufragio de los residentes en el extranjero, como lo hizo en su momento Guatemala en 2016. Llego al momento en el que me gustaría compartir, porque sé que el tiempo también es tirano, 7 conclusiones sobre el proceso de reforma política en América Latina. La primera de ellas: existen contradicciones, ciertamente, entre la etapa que va entre 1978 y el año 2015, versus la que va entre el 2015 y el 2020. ¿Cuál es esa contradicción? Que hemos tenido, por un lado, reformas que buscan ampliar la representación, la participación, pero al mismo tiempo tenemos otras reformas que lo que buscan es garantizar la gobernabilidad. Y no necesariamente las palabras participación y representación se llevan bien de la mano con la palabra gobernabilidad o estabilidad. ¿Por cuál optamos? Es una decisión política que tendrá que optar cada pueblo y dependerá del consenso, de la línea partidaria, de la línea ideológica en la cual el consenso político mayoritario decide colocarse. Una segunda conclusión que me parece importante es que las reformas se han sucedido de manera intensa en los países de la región. Entre el año 1978 y el año 2015, América Latina, ya lo he dicho, se convirtió en la región más reformista del globo. Y esa tendencia se ha mantenido, no solamente entre el año 2015 y 2018, sino también en el 2020, ¿no? Fíjense, en esos 3 años se plantearon 23 nuevas reformas en 10 países de América Latina. Esto da cuenta del modo en que las élites partidarias en América Latina son muy proclives a cambiarlo todo. Pretenden solucionar los problemas de coyuntura aprobando reformas políticas que luego no necesariamente tienen o generan resultados positivos, ¿no? Tercera conclusión. La cuarta investigación que yo he comentado, del profesor Carrillo, ha permitido reconfirmar que algunas de las reformas que fueron realizadas en los últimos 3, 5 años, ¿no?, han buscado corregir los errores no esperados de los cambios institucionales. Ahí está Costa Rica y México corrigiendo, enmendando los errores cometidos, por ejemplo, cuando decidieron apostar por acciones afirmativas, pero no necesariamente buscaron la paridad o la alternancia. Una cuarta conclusión a la que uno puede llegar es que los procesos de reforma política en América Latina, reitero, han sido siempre impulsados por las élites partidarias. Los partidos políticos han sido los actores, ya sea dentro del poder ejecutivo, legislativo o fuera del mismo, sin la participación de la ciudadanía. La mayoría de los países
ha optado por procesos estrictamente elitistas, como si la Constitución, como si reformar la Constitución, como si reformar el sistema político, el sistema de partidos, el sistema electoral, consagrado en la Carta Política de nuestros países, fuese patrimonio exclusivo, monopolio de las élites académicas. Constitucionalistas y politólogos se han enfrascado en una guerra, por así decirlo, académica, para saber cuál de sus voces y de sus trincheras suele imponerse finalmente en los textos constitucionales de nuestros países. El estudio de los casos, quinta conclusión de estas investigaciones, permite sostener que los países que fueron reformistas entre 1978 y el año 2015 lo siguen siendo. Los campeones de la reforma entre 1978 y el año 2015 fueron México, Perú, Ecuador. Lo seguimos siendo. Si existiese un mundial de la reforma, la final la definimos entre México, Perú, Ecuador y ahora República Dominicana. Quizás ustedes no tenían en cuenta ese dato, pero la estadística fría nos dice eso. Al mundial de la reforma llegamos sí o sí, por lo menos a la semifinal. También resulta evidente que la actual agenda reformista carece de propuestas innovadoras, ya lo hemos dicho. La agenda no se ha movido en los 10 últimos años, ¿no? Fortalecimiento de la democracia interna, participación de la mujer, financiamiento público, reformas en el diseño de la administración electoral, entre otros. Sexta conclusión. El estudio de los casos en estas investigaciones permiten dar cuenta de cómo diferentes niveles de reformismo, repito, se encuentran relacionados con los intereses de corto plazo de los actores políticos. Por eso dicen que la reforma política en América Latina es como una suerte de colcha, de edredón, pero que ha sido confeccionada con retazos de aquí y de allá. Tratamos de tapar un hueco, de parchar un surcido, ¿no es cierto?, sin necesariamente ponernos a reflexionar sobre si lo más conveniente para resolver un problema político es modificar una regla institucional, es modificar una regla que forma parte de la legislación electoral, es modificar la Constitución en lo concerniente al sistema de partidos o al sistema de gobierno. Séptima y última conclusión. Los hallazgos obtenidos en estas investigaciones, ¿no?, abonan nuevamente, hay que decirlo, hay que reiterarlo, en lo siguiente: las dirigencias partidistas en América Latina confían muchísimo en el reformismo. No existe manera en América Latina, pareciera, para las élites partidistas de resolver los problemas políticos que no sea promoviendo reformas constitucionales, reformas electorales, reforma al sistema de partidos, reforma al sistema de gobierno. La pregunta es, ¿eso nos asegura la solución de los problemas políticos? No necesariamente. Sí, no. Yo diría que en la mayoría de las veces, no. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. Si me ayudan con eso. Unos minutos más, doctor. ¿Cuánto? Unos 5 a 7 minutos más, doctor. Perfecto, perfecto. Entonces, 5 consideraciones rápidas para una reforma política exitosa en América Latina. ¿Ok? Yo no soy ningún experto, ningún especialista, soy apenas un estudioso de la reforma política en América Latina y me voy a valer de la obra de Dieter Nolle, el politólogo comparativista más importante, diría yo, de los últimos tiempos, alemán, él, muy comprometido con el desarrollo político de América Latina. Él marca 5 consideraciones que a mí me parecen interesantes. La primera consideración es analítica. Él dice, lo primero que debo de hacer en todo proceso de reforma electoral política consiste en hacer un diagnóstico integral, sesudo del sistema electoral, del sistema de partidos, del sistema de gobierno. ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Qué efectos tienen? ¿Cómo cumplen las exigencias funcionales? Para saber o para responder una pregunta que es más importante todavía. ¿Vale la pena reformar? ¿Es necesario reformar? ¿Quiénes tienen que tener claridad sobre ello? ¿Los académicos? ¿Los servidores públicos que forman parte de la administración electoral? ¿Los periodistas? No. Tendríamos que preocuparnos porque quienes van a tener la decisión final a través de su voto en el Parlamento, que son los congresistas, tengan claridad sobre por qué quieren reformar. ¿Cuál es el objetivo que la reforma está persiguiendo?
Otra segunda consideración es una consideración estratégica. ¿Por qué decimos que es una consideración estratégica? Porque muchas veces pensamos que el proceso de reforma política no es otra cosa que una suma, una lista, a veces asistemática, de propuestas. Muchas veces colocamos en el saco de la reforma política 20, 30 propuestas que no tienen ningún tipo de relación entre sí. Es más, que son excluyentes entre sí. Por ejemplo, ¿cómo vamos a votar a favor de la alternancia y la paridad y no vamos a eliminar el voto preferencial? Si yo no elimino el voto preferencial, no voy a tener congresos paritarios. Siempre voy a tener congresos en los cuales exista más de un lado y menos del otro. Y eso es lo que ha ocurrido en esta elección. Decidimos votar una reforma mal hecha. Este tipo de análisis entonces es fundamental porque una determinada modificación en el sistema electoral, por ejemplo, una sola, no basta para resolver un problema específico. Y acá he colocado el ejemplo del transfugismo, ¿no? Del transfugismo. Permítanme. La tercera consideración. Esta consideración es técnica y consiste en escoger con mucho rigor los mecanismos a través de los cuales yo puedo hacer reformas del sistema político. No todo pasa por reformar la Constitución. Existen reformas que pueden ser perfectamente impulsadas reformando la legislación electoral, la legislación de partidos, que desarrolla contenidos constitucionales. Por eso hay que tener mucha claridad cuando hablamos de sistema electoral, de sistema de partidos y de sistema de gobierno. Muchas veces somos muy proclives a creer que la solución está en reformar la Constitución, cuando básicamente lo único que corresponde es reformar alguna ley que se encuentre, por ejemplo, en la ley orgánica de elecciones, en la ley de organizaciones políticas, en la ley de gobiernos regionales o locales. Esta reflexión ya es una reflexión, creo yo, pensada más para los técnicos, para quienes hacemos las veces de voz asesora que les permite a los políticos racionalizar el proceso de toma de decisiones. Una cuarta consideración. Esta cuarta consideración ya es política. ¿Por qué? Porque los procesos de reforma política salen adelante cuando gozan de cierta legitimidad social. Entonces hay que tener en cuenta el contexto. El contexto es la diferencia, dice Nolle. Hay que tener en cuenta los efectos que un proceso de reforma política electoral en el sistema de partidos o en el sistema de gobierno pueda tener en el tejido social de una determinada sociedad, valga la redundancia, ¿no? Habría que prestarle atención, y lo coloco en este PPT, a la distribución geográfica del electorado, el comportamiento electoral de la ciudadanía, las tasas de participación, por ejemplo, el ausentismo. Oiga, ¿para qué es importante eso? Bueno, va a ser muy importante para una de las reformas que siempre se impulsa cuando alguien no está de acuerdo con el resultado electoral alcanzado. El famoso debate del voto facultativo versus el voto obligatorio. Eso simplemente para que ustedes lo tengan en su radar. En esa misma línea, un buen consejo para los políticos que tienen a cargo impulsar el proceso de reforma es buscar los consensos. Existen temas sobre los cuales es más fácil consensuar. Si queremos impulsar un proceso de reforma política exitoso, comencemos por aquellos temas en los cuales hay consenso. ¿Por qué? Porque muchas veces se usa el descontento o el disenso en un tema para frenar todo el proceso de reforma. Y eso es mucho más complejo en parlamentos como los nuestros, parlamentos en los cuales existen 10 agrupaciones políticas. 10 agrupaciones políticas van a tener que ponerse de acuerdo, por ejemplo, si se quiere, para reformar la Constitución. Y ustedes, mis queridos amigos y seguidores, fans del derecho constitucional, saben que para ello se requieren 67 votos y un referéndum o las 2/3 partes del Parlamento, siguiendo la línea y el derrotero marcado por el artículo 206 de la Constitución.
permítanme. Una reflexión final. Una reflexión final. He dicho que en América Latina venimos reformando sobre lo mismo durante los últimos 10 años. Pero se ha presentado en América Latina, no solamente a partir del caso peruano, también el caso ecuatoriano, también el caso paraguayo, qué duda cabe, el caso argentino, ¿no? Dos grandes problemas que son, por así decirlo, el mito del eterno retorno. Primer problema, los partidos. Pese al discurso que nos dice que los partidos son esenciales, el fantasma ha vuelto. ¿Por qué? Porque hay un debilitamiento sistemático de ellos. Lo más preocupante es que por años se ha aplicado a nuestros sistemas políticos el supuesto bálsamo o la solución de personalizar la representación. Estábamos descontentos con los partidos, estábamos descontentos con las cúpulas, y no se nos ocurrió mejor manera que pretender resolver ese problema con el voto preferencial y las candidaturas independientes. Hoy en América Latina no encuentran ninguna investigación, no hay ningún trabajo serio que evidencie que el voto preferencial y la apuesta por los candidatos independientes robusteció la legitimidad de las instituciones democráticas y de los partidos políticos. Si a eso le sumamos un discurso populista antipartido que se ha venido instalando en cada proceso electoral en América Latina, no solo en el Perú, entonces tenemos el combo completo. Y la ciudadanía tiene este eslogan en la cabeza: los partidos no sirven para nada. El gran problema es que la democracia contemporánea es una democracia de partidos. Si no fortalecemos a los partidos, no vamos a fortalecer a la democracia. Segunda preocupación, y qué duda cabe, nosotros lo tenemos muy fresca, la relación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Durante décadas, la ciencia política, el derecho constitucional comparado ya nos había advertido. La mezcla de sistemas presidencialistas con sistemas de partido fragmentados son problemáticas para la democracia. Son una suerte de dinamita para la democracia. Ese riesgo se magnifica, expongo en el PPT, cuanto mayor es la fragmentación de la representación política. Ese riesgo se magnifica cuando el Poder Ejecutivo no cuenta con mayoría en la Cámara, cuando el Poder Ejecutivo no es capaz de construir coaliciones y mayorías legislativas en la Cámara. La historia es sabia en este terreno. Los politólogos ya en su momento lo habían advertido. Antes de la llamada tercera ola democratizadora en América Latina, solo la democracia chilena había sobrevivido por más de un cuarto siglo a este combo explosivo de inestabilidad e ingobernabilidad. Entre 1932 y 1973, Chile sobrevivió, a pesar de tener gobiernos que no contaban con mayoría en la Cámara, había sobrevivido. Eso cayó en 1973 con el golpe a Allende, el 11 de septiembre del 73, ¿no? En todos los demás casos, todos los países en los cuales se había presentado este esquema, el resultado fue el colapso de la democracia. Entonces, los reformadores deben saber que la combinación de presidencialismo y multipartidismo es problemática. Es el tema sobre el cual creo yo, desde mi humilde posición, debemos de legislar. Y acá adelanto opinión. Creo que hay tres temas, tres reformas políticas que se tienen que hacer de inmediato. Primero, la apuesta por la bicameralidad. Segundo, regular de una manera mucho más coherente la figura de la vacancia presidencial y particularmente la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, y así como regular esa figura, regular la figura de la cuestión de confianza. Esas, creo yo, son tres reformas políticas que atacan al sistema de partido, al sistema de gobierno, y que, de ser llevadas adelante con éxito y con rigor, podrían asegurarnos, por lo menos, mayores índices de gobernabilidad y estabilidad para los próximos años.
una idea final, una idea que no le suele gustar a mis colegas abogados, menos a mis amigos constitucionalistas, es que no todo problema político se resuelve con soluciones normativas. Lo siento. Soy abogado, pero lo siento. Toda reforma política tiene límites, amigos. Eso quiere decir, y acá voy a leer textualmente lo expuesto por Roberto Gargarella en su texto Democracia Directa, Reivindicación de los Plebiscitos. Eso quiere decir que si bien las instituciones son muy importantes y moldean el comportamiento de los actores políticos y de la sociedad, creer que para cada conflicto y para cada problema hay un remedio institucional es una sofisticada forma de alucinación. Para empezar, dice Gargarella, palabras que yo suscribo, existen conflictos anclados en factores prepolíticos, como los clivajes étnicos, los religiosos, el clientelismo, la vocación autoritaria, la corrupción. Del mismo modo, los reformadores deben saber que los cambios institucionales rara vez resuelven problemas derivados de la cultura política, la desconfianza, el patrimonialismo, el clientelismo, ya lo dije, la mala fe de los actores, entre otras. Señores, el machismo no va a ser resuelto, por ejemplo, modificando la Constitución. Sí podemos establecer medidas que de manera progresiva incorporen mecanismos que apunten a mejorar la representación, pero no creamos que reformando la Constitución, modificando la Ley Orgánica de Elecciones, de la noche a la mañana vamos a encontrar la piedra filosofal que nos permita resolver todos los problemas políticos por los cuales atraviesa el país y por los cuales atraviesa América Latina. Muchísimas gracias por prestarme atención. Ha sido para mí un honor compartir esta exposición, que no es más que el proyecto de investigación que emprendo sobre el proceso de reforma política en el Perú durante los últimos 50 años, algo ambicioso soy, confrontándolo con el proceso de reforma política en América Latina. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias a nombre de nuestro director general del Centro de Estudios Constitucionales y expresidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortini, de nuestra directora académica, la doctora Susana Esther Victoria Tábara Espinosa, y de todo el equipo del Centro de Estudios Constitucionales por su brillante conferencia especializada 50 años de reformas políticas en América Latina, que ha alcanzado no solo a los especialistas en todo este aspecto constitucional, sino también a muchos estudiantes y hasta público lego en estos temas